Buenos días desde Palomino, departamento de Guajira. De Guajira por los pelos, porque está justo en el límite entre Guajira y Magdalena. El turismo nacional está en alza y el turismo extranjero es casi una excepción. No sé qué considerarme, porque claro, sí, soy extranjero, pero me siento muy de aquí. Digamos que estoy pues, como Palomino, entre Guajira y Magdalena. Así estoy, entre nacional y extranjero. Esto está lleno de hippies, se parece mucho a Goa, en la India, la verdad. Y hay un término que me gusta mucho que define a los extranjeros que aquí viven casi de forma permanente y es el de eurorefugiados. Hay muchos europeos que se refugian aquí y aquí es donde viven los padres de Simón, la familia entera. Estuvimos ayer tomando una bebida llamada churro. Primero aguardiente, que era lo suave, aguardiente antioqueño, y luego me dijeron, ahora vamos en serio. Y me dieron churro, que eso es veneno para rata, pero es verdad que con jugo de piña está bastante bueno. Estoy un poco resacoso. Hola, ¿qué tal? Cuando uno tiene por amigo a una excelente persona, lo normal, que no tendría por qué suceder, es que su familia también sean excelentes personas. Y en este caso, la fórmula se cumple. Y son increíbles. Son súper hippies. Y viven, pues de puta madre, tío. Viven muy tranquilos y muy bien en una casa preciosa. Y hoy vamos a ir a grabar una de las labores que hace Mauro, el padre de Simón, con las abejas. Y vamos a hablar un poquito de esa bella labor. Y por supuesto, el rol de las abejas en el mundo. Lo normal en estas zonas de Colombia es no llevar ni mascarilla, o sea, nadie las lleva, porque según ellos aquí no ha llegado ni un solo caso. También es verdad que creo que no se hace ni una sola prueba. Entonces debe estar medio camuflado el virus entre tantas otras cosas que pasan, dengue y todas estas movidas. Y lo otro es que tampoco se suele llevar casco. Y yo ayer tuve un ratito sin casco y sin guantes y la verdad es que me siento súper desprotegido. Así que hoy he decidido llevarlo y no volver a hacerlo por mí mismo. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Muy buenos días, Mauro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Con más energía que ayer. Oye, el churro ese me dio resaca, ¿eh? Vosotros estaréis finos con la celebración. ¿Qué vamos a hacer? Vamos para el apiario. Y de ahí hay una playa cerca. Listo. Genial. Pues nada. A disfrutar el día. Se debe ver muy loco. Dos de amarillo por ahí. Súbase, Juan. Bueno, nos vamos. Hasta ahora, Martín. La familia de Simón llevaba ya casi 10 años viviendo en la zona y ese día Simón y yo tuvimos el honor de ser los choferes de don Mauro y don Juan, creadores de un útil, interesante y nutritivo proyecto que estaban preparando en un predio cercano. Esta nave. Es una nave, ¿eh? Se va cómodo, ¿verdad? Simón, Dímelo. si quieres puedes ir contándome un poquito la idiosincrasia de Palomino. Ay, Dios, sin gracia. Pues lo más loco es que es un lugar muy sagrado porque era la puerta y entrada de todas las comunidades que viven arriba. Y en sus playas se surtieron de conchas, pescado, o sea, todo lo que no tenían arriba en la montaña. Ajá. Y con el desarrollo de esta carretera, Palomino empezó a crecer. A medida de que se fue desarrollando Palomino, ellos fueron quedando cada vez más aislados de lo que se surtían, que era el mar. Entonces todos se volvieron propiedad privada y ya no tenían accesos al mar. Se veían muchos indígenas en la playa todavía recogiendo conchas. Ahora ya no hay nada, ahora ya no los ves recoger conchas porque las conchas se las lleva el turismo. Podríamos decir que el turismo creciente ha tenido también un efecto negativo sobre las comunidades originarias de la zona. Claro, sí, todavía no hay un turismo regenerativo. Todo el turismo que hay es un turismo de explotación de recursos y de beneficio para unos pocos. Todavía no hay un aprovechamiento de los recursos de la gente local. A la final es la gente de afuera la que aprovecha estos recursos.
Pero ese no era el caso de Mauro y Juan. Ellos, tras sufrir un duro batacazo debido a la pandemia, habían comenzado un emprendimiento de producción de miel orgánica multifloral en una finca de la zona, la cual visitaríamos aquella mañana. Bueno, pues ya nos estamos acercando al apiario. Yo la única vez que he hecho esto con las abejas fue en un campamento durante mi época en el instituto, en un pueblo llamado Granadilla. Y me hace mucha ilusión contar y relatar un poquito lo que está sucediendo en el mundo con las abejas, que hay un súper problema, y es el problema de la polinización. Así si se te ve menos la cara estás más guapo, Simón, ¿eh? Gracias. Nosotros en ningún momento podemos caminar frente a las piqueras, siempre por detrás, para no alborotarlas a ellas. ¿Qué crees que ya reconocen la voz? Claro, ya reconocen la voz. Muy bueno, muy bueno. Ya saben quiénes son los que llegan aquí a atenderlas, a consentirlas. Bueno, vamos a empezar con este surco. Aquí ya tenemos una con alza, la de abajo es la cámara de cría y arriba tenemos ya el alza donde ellas van a producir la miel. De todas maneras arrancamos a revisar cómo han progresado en estos 8 días que hemos estado sin visitarlas. Este proyecto comenzó por la pandemia, se acabó el trabajo, se acabó la empresa que teníamos y teníamos 2 cajitas, las volvimos 8, hoy ya pueden ver que tenemos 50 cajas, ha sido el esfuerzo de este par de viejos. La idea es tener aquí en todo este terreno, vamos a tener 100 para noviembre del año entrante. Podemos sacar más o menos entre tonelada y media de miel. Uy, está divino, ¿eh? Está divino, mírenlo cómo está cargando de miel. Ellas son muy importantes para la naturaleza. Nosotros sin estas nenas, nos acabamos, se acaba la comida, porque no hay polinización. En China las terminaron matando y mira que hoy en día las que polinizan son cientos y cientos de mujeres. Ya le quitaron el trabajo a los chinos hasta las abejas. Estos huevos que hay acá son los huevos de los zánganos. Vamos a mostrarte estos punticos rojos, eso es polen y se ve que están poniendo miel también, miel y polen. Aquí ya están sellando ellas, porque ya ahí está full de miel. Son inteligentes las abejas. Pero tremendamente, demasiado organizadas. La larva esa van a ser muy pronto. O sea, son crías dentro. Crías dentro. Cada una de estas hay una cría dentro. Están ahí produciendo miel y produciendo crías. Estoy muy contento con este proyecto de apicultura y muy contento acá con mi socio Mauro, par de viejos como dijo él. Vengo de 3 generaciones de ser campesino, nací en la Sierra de Nueva Santa Marta. Y desde muy niño tuve la oportunidad de trabajar con las abejas porque mi papá en una finca cafetera que teníamos en Minca teníamos un apiario. Me he preocupado mucho por las actividades del campo y en los problemas sociales. Me parece de que esta región necesitaba de esta actividad porque hay una vocación agrícola. Se están desarrollando ciertos cultivos que necesitan una polinización, entonces estoy muy contento con esta actividad que aparte que nos va a representar una pequeña economía ya que no tenemos pensiones, no tenemos ninguna otra renta que nos permita llegar a, si llegamos más a viejos de los que estamos pues, le prestamos un gran servicio a la comunidad campesina sobre todo. Bueno, yo considero que la apicultura es una actividad muy importante y sobre todo en estos momentos de pandemia cuando la miel tiene mucho mercado por todas las proteínas y las propiedades que ellas contienen. Lo entiendo como una seguridad alimentaria, es un gran alimento que ayudaría pues, a tener una buena salud,
una buena alimentación. Gracias a las abejas, vuelvo y repito, vamos a tener muy buenas cosechas porque va a haber buena polinización. El bosque se va a restaurar porque hay muchas plantas que ya están casi extinguidas precisamente por la actividad del campo, la ganadería y muchas otras cosas. Y gracias a las abejas pues vamos a tener la oportunidad de que esos árboles, sus frutos, rieguen semillas y podemos restaurar el bosque. Esta labor es bonita, por donde uno la mire, pues cuando uno le gusta, esto es pasión, ver cómo trabajan las abejas, la forma en que ellas cogen un marco y miren, vean ya cómo terminan llenándolos de miel. Cuando uno puede de pronto crear nuevas colmenas, porque sabe uno que está creando más población activa en el bosque. Lo más bonito que uno mira en la contribución que uno está haciendo al bosque, creando cada vez elementos que ayuden a la polinización del bosque. El que esté interesado en conseguir nuestra miel, que es, como pueden ver, es completamente de bosque natural, miel multifloral, completamente orgánica, pueden escribirme al correo mauroramirezroncayo@gmail. Ahí con mucho gusto lo atenderemos y miramos a ver cómo podemos mandarle a ustedes su miel, cómo podemos hacer, pero van a tener una miel completamente orgánica. ¿Qué es el aguardiente antioqueño? Uy, es un destilado. Es que antioqueña, familia antioqueña, sí. Es un destilado de anís que te tomas un shot y quedas muy contento. Salud. Salud. Para ti la vida, Manuela. Bueno, tras pasar esta linda mañana en el bello arte de la producción de miel, nos vamos a una playita paradisíaca, que esto está lleno de eso. Os animo mucho a que le compréis miel a esta gente. Es su proyecto de emprendimiento después de haber quebrado en la cuarentena, en el confinamiento, y me gustaría mucho que personalmente le compréis un poquito de miel escribiendo un correo electrónico a esa dirección. Os juro que os va a llegar. Y también os animo a que veáis el vídeo de la tribu campesina, que Juan ha soltado un mensajazo ahí, un mensajazo, que tenéis que ver ese vídeo. Pongo el enlace, ¿vale? ¡Qué maravilla, por favor! Pero ¿esto qué es, tío? Cuando creo saber que Colombia es muy hermoso, me doy cuenta de que es todavía más hermoso. Me encanta poder estar en Palomino con gente que vive aquí, pues para no pecar de ir solo a los sitios más turísticos, ¿verdad? Pues en mi experiencia, donde menos turismo hay, es donde percibo y vivo la verdadera experiencia de un viaje y de una aventura. Esto huele a playa, esto huele a playa. Oye, esto huele a playa, ¿eh? ¡Qué loquera! Sí. ¿Qué me estás contando? Me quedé. Aquí me he quedado. Me vas a tener que empujar. Ten cuidado con las piedras que saltan. No, mejor para atrás, mejor para atrás. Suéltala. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Eso, está. Afuera, déjala rodar. Te tengo. Dale un poco más atrás. Un poquito más atrás. Un poquito más. Todo tuyo. Casi que voy por ahí, ¿no? Sí. Mira dónde hemos llegado, supernova. Mira dónde hemos llegado. ¿Cómo no amar este país? ¿Cómo no amar este país? ¡La buena vida! Bueno, pues esto es una playa de La Guajira. Se nota, según me cuentan, que el mar Guajiro está más bravo. Y no solo tenemos playas, sino que ahí tenemos ríos. Cuento
que la plenitud es un estado fascinante, de instante, tan completo a veces. Llegar a una felicidad, mover el punto de encaje y creer que eso es para lo que viniste a vivir, ¿no? Para llorar de la alegría. Y sí, es bueno saber que la familia está unida, que la salud sigue siendo esa fuente de la vitalidad, de la luz. Esa luz no hay nada, tío. Es bueno compartir contigo ahí. Hola, Bruna, ven. Bruna. Ha venido a saludar. Bruna, ven. Nos vamos del paraíso. Y la ruta de salida del paraíso no podía ser sino muy, pero que muy hermosa. Esto es una maravilla, tío. Guayala. ¿Ah? Que viva la vida, hermano. Que viva la vida. Es que debe ser muy poco frecuentado, ¿no? Nada frecuentado, claro. Abdón en su camioneta dándole vueltas a su finca, weón. Pero en algún momento tendrá aquí un conjunto residencial. ¿Tú crees? ¿Tú Sí, crees que es se construirá por aquí? Es el futuro de esta región, weón. Están haciendo puras urbanizaciones de gente súper rica de Bogotá. Bueno, os puedo decir que me alegro de estar visitándolo cuando aún está bastante virgen. Todo esto, claro, mira qué lindo. Y no me gustan las leyes de La Guajira. Aquí no se respeta la humanidad, los valores, weón. La corrupción es de las más fuertes de Colombia, weón. Eso es algo que he escuchado constantemente. Abusan. Oye, parece que estamos por Jurassic Park, ¿eh? Ah, ¿cómo la viste? Pero ¿acaso no es la vida en sí misma un parque jurásico? ¿Por dónde me estás trayendo, Simón? Mira, otra vez ¿Es la que playa. acaso hay un paraíso tras el paraíso? Sí, sigue apareciendo el paraíso del... Ojo la arenita, ¿no? Aquí entramos en arenosa. Uy, sí. ¿Esto es bosque tropical seco? Bosque seco tropical. Es la transición del bosque húmedo al bosque seco. Todavía no está del todo seco tropical. Claro. Hay mucha madre vieja y la madre vieja es como ciénagas que están metidas entre el mar y el interior de la tierra, ¿no? Ajá. Wow, qué lindo. Madre mía. ¡Oh! Uy. Ahí arena escondida. Me declaro reiteradamente enamorado de tu país, hermano. Sí, qué lindura. Por donde lo mires. Mirad lo que es esto. Un trocito del Edén en la costa colombiana. Bueno, un training para lo que nos espera en La Guajira, ¿no? Esa era la idea. O sea, la Guajira, en la parte seca, en la parte inhóspita. Mira, todo esto es humedal, todo esto es ciénaga, pero ahorita está seco. Ajá. ¿Quién sabe por qué, weón? Pero el verano ya lo empezó a coger. Oye, ¿y esta zona en la que estamos, cómo se llama exactamente? ¿La Gaviota? Esto es como entre las Gaviotas y San Salvador. Ajá. La Girona. La finca La Girona. La Girona. Nos podrías hacer un rally dentro de la finca, weón. Es gigante, Buenas playas y mejor miel. Podría ser un rally y festival de Psytrance, o sea, ahí para todo. Claro, para quien llegue a la meta, festivalaco para la cuerpa. Y es que la vida, aparte de Parque Jurásico, es el mayor y mejor festival. Un festival en el que cada día hay distintos escenarios con line-ups de sucesos diferentes. Un festival en el que la meta es hacer que el corazón baile y pulse fuerte. Un festival de semejante naturaleza ofrece incontables caminos para recorrer, tanto por fuera como por dentro. Hay unos caminos muy lindos, weón. De verdad que hay muchos caminitos divinos, weón. ¿Esto es real, tío? Eso es real, weón. ¿Me has dado algo, Simón, que debas saber?
Tienes que saber que hay que salir acelerando. Voy en pantalón corto, Bien, mejor. Epa, epa. Se me va a enterrar, tío. Voy para allá, voy para allá. 1, 2, 4. 1, 2, 3. Pierdo el equilibrio. La tengo. Otro poquito para atrás. Eso, vámonos. ¡Ah! ¡Qué cosa tan pesada! Eso, listo. Ay, opa. Ahora sí, papá. ¿Estás listo? Pues yo creo que sí. Va. Dios. ¿Estás bien? Estoy bien. Ya te la pago. Au. No tiene cogido el pie. No, ahí me lo doy. ¡Ay, no! Ah. Espera. Listo ya. Mierda, marico. ¿Estás bien? Sí. Una catapulteada, weón. Tía, me podía haber hecho mucho daño. Qué cagada que a veces no tocas el suelo. Esto es muy peligroso, weón. Ya, hermano. Es que Sí. ojalá fuese un poco más alto. Yo sé, pero qué cagada porque caes a veces con toda. Y es que en el gran festival de la vida también hay momentos malos y de bajón, y momentos de adrenalina y de tensión, ¿La tienes? como podréis comprobar por vosotros mismos en la ruta del próximo episodio.